Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la introducción a este libro, escrito por Jacques Rancière, filósofo y politólogo. El libro se llama Aístesis, escenas del régimen estético del arte y fue publicado en el año 2011. La introducción a este libro lleva como título la palabra preludio y trata justamente de introducir el concepto de aístesis, o como lo entendemos nosotros hoy en día le decimos estética. La estética es una categoría que existe desde hace 2 siglos a lo largo de Occidente y que trata sobre el tejido sensible y la manera en la que nosotros entendemos lo que llamamos hoy en día arte. Si bien el arte se puede remontar muchísimo tiempo atrás, más atrás de hace 2 siglos, Rancière se refiere al siglo XVIII como el siglo de inicio de la categoría artística, puesto que a partir de esta fecha los creadores de arte buscaban una excelencia en la obra que ellos producían, mientras que antes las obras de arte más bien ocupaban un lugar que tenía que ver con la condición social que representaba. Se definía si esa obra de arte estaba bien o mal hecha a partir de la función que cumplía en ese contexto social. Si nos remontamos incluso mucho más atrás, podemos ver que las bellas artes son hijas de las que se llaman artes liberales, es decir, artes que podían hacer los hombres libres. Eran artes que tenían muchos errores porque se practicaban a modo de hobby, y de hecho cuanto más perfeccionista era un hombre libre en su producción artística, más se le recomendaba que no lo hiciera, que dejara esa práctica a un lado, porque no debía perder de vista sus objetivos principales que estaban vinculados a el negocio, el comercio y demás. Por lo tanto, las artes liberales como las bellas artes por mucho tiempo fueron realizadas de manera precaria, si se puede decir, adrede. Opuesto a lo que eran las artes mecánicas que producían los esclavos y que sí tenían que tener un nivel de excelencia muy alto. Entonces, cuando hablamos de aístesis, cuando hablamos de estética, nos referimos a la manera en que sentimos. Acá va a empezar la producción de Rancière cuando va a proponer que simplemente pensar la estética no es hablar de cómo recibimos el arte, cómo nos sentimos cuando vemos una obra de arte, simplemente en el plano de la recepción, sino que habla de entender un tejido sensible en el cual se producen las obras de arte y participa no solamente el receptor, sino también quien creó la obra y quien está permitiendo el medio de la obra, es decir, las galerías de arte, los teatros, los museos, también son parte y propician esta especie de sensibilidad que uno predispone al momento de tener una experiencia estética. Entonces, el arte básicamente existe como un mundo aparte, alejado de toda realidad concreta que podamos precisar, desde el momento en que cualquier persona puede sentirse atraído, puede ser sensible frente a una obra de arte. La manera en la que se va desarrollando el régimen del arte y cómo se va construyendo y transformando tiene que ver con la manera en que las personas entienden y perciben a las obras de arte, independientemente de lo que debería ser o lo que los cánones y los paradigmas estéticos imponen. De esta manera es que el tejido sensible que se va desarrollando por momentos va modificando el paradigma estético que vamos viviendo a lo largo de la historia. Esa manera o esa red interpretativa que tenemos para entender el significado de una obra de arte. Y él utiliza un concepto que de hecho está en el subtítulo del libro, que es escenas del régimen estético del arte. Esto de pensar a los momentos estéticos como escenas es muy curioso, porque él habla justamente de hacer un recorte en acción, es decir, entender que un momento en el que aparece una obra de arte en circulación es un momento en el que intervienen un montón de elementos y factores que propician que esa obra de arte se desarrolle. Entender a la escena es pensar en un recorte limitado, pero que es dinámico, que tiene movimiento en sí mismo. Él busca entender por medio de estas escenas cómo son esos lazos de pensamiento, cómo se van vinculando entre sí, llevando justamente a una nueva ruptura de paradigma, a la estética, para generar nuevos espacios. De hecho, va a mencionar 14 ejemplos a lo largo de 14 capítulos que presentan esta característica. Son ejemplos que no son famosos, no han trascendido, pero han logrado justamente generar este cambio estético.
Voy a mencionar a modo de ejemplo el del primer capítulo, que trata sobre el torso del Belvedere. Es un torso griego que se descubrió muchísimos años después, pero que le faltaban los brazos, las piernas y la cabeza, un torso mutilado, y se exhibía con gran prestigio por una valoración histórica. Sin embargo, a diferencia de otras esculturas que los alemanes del 1700 apreciaban, las esculturas en general eran esculturas completas para poder valorarlas, mientras que el torso estaba mutilado, le faltaban las extremidades y la cabeza. Sin embargo, esta falla o este error que podía tener este torso invitó a las personas a imaginarse cómo serían las partes que faltaban de este torso, cómo sería el gesto del rostro de Hércules. Ellos suponían que era Hércules quien estaba representado en esa escultura, cómo estarían dispuestos sus brazos, cómo estarían dispuestas sus piernas. Y esta llevar a la imaginación de lo que falta generó una ruptura en el paradigma estético que antes exigía que la escultura estuviese completa. De esta forma él va a presentar distintos ejemplos de obras de arte que han generado caos dentro de la historia de la estética. Entonces, como conclusión de este preludio, quisiera leerles una frase del autor que dice lo siguiente: el movimiento propio del régimen estético tiende a borrar las especificidades de las artes y desdibujar las fronteras que las separan entre sí, así como las apartan de la experiencia ordinaria. Y es muy curioso cómo Rancière termina diciendo que entender a la estética como el estudio de un movimiento en acción que sucede en torno a una obra de arte permite justamente desdibujar las fronteras de la disciplina artística. No es tan relevante si es en sí mismo una pintura, una pieza musical, una obra de teatro, sino justamente de qué manera nos invita a reflexionar sobre el contexto en el cual vivimos. Va a decir que los tejidos sensibles están conformados por elementos materiales, la circulación del medio, el lugar en el que se presenta la obra de arte, la reproducción, y también elementos inmateriales, la manera en la que lo percibimos, los esquemas de pensamiento que generamos en torno a ella. Si bien este libro toma ejemplos que están insertos dentro del 1700 y el 1900, lo que dice Rancière es que es un libro inacabable porque podrían seguir incluyéndose ejemplos a medida que el esquema de pensamiento estético va avanzando. Por último, lo que va a decir es que los lazos que se generan entre el paradigma estético y la comunidad política son lazos paradójicos, puesto que la estética en algún sentido está inmersa dentro de un sistema político, pero propone hacer rupturas de jerarquías. Los artistas suelen ir en contra de las jerarquías que se proponen y que se instauran con respecto a la lectura del cuerpo, a la lectura de la acción, a la lectura de la historia, y eso en algún sentido promueve una revolución estética porque justamente va en contra de lo que los sistemas políticos instauran. De hecho, hay un concepto que la acuña que es el de el policía de la historia. Pensar que las instituciones intentan modelar la visión que tenemos del mundo. Entonces va a decir que la revolución estética tiene una relación filial con la revolución social. La revolución social es como una especie de hija de la revolución estética porque va a estar impulsada por medio de este ejercicio de romper esquemas de pensamiento a partir del arte. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero haber esclarecido un poco más esta introducción al libro de Rancière, que es tan interesante y que recomiendo leer por completo.